Cuando yo voy a trabajar con esas propiedades de la capa, lo que tengo es que saber en qué capa voy a trabajar, que en este caso es el fondo, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una especie de play. Eso es un menú desplegable. Yo desplego y me aparece la opción de transformación. Entonces, cuando yo voy y miro las opciones de transformación, ¿qué estoy trabajando? Estoy trabajando el centro, la posición, la escala, la rotación y la opacidad. Esas son las características de todas las capas en After, las características básicas. Si yo le asigno un efecto, empieza a sumarse. Si yo le asigno algo, empieza a sumarse aquí en estas propiedades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy y activo la opción de opacidad o quiero trabajar con la opción de opacidad, pues aquí tengo unos valores. Entonces, esos valores es 100 es completamente sólido, mientras que si yo voy reduciendo, es completamente transparente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de After? Que After me hace esto paulatinamente, me lo anima. Entonces yo quiero que aparezca, entonces voy a decirle, en el fotograma 1 la opacidad debe ser 0, mientras que en el fotograma 50 la opacidad debe ser 100. Entonces After Effects me va a empezar a hacer esa transición. ¿Sí? Entonces hagámoslo. Miren que la opacidad está en 0. ¿Sí? Se supone que estoy en el fotograma 1. Yo debería irme al fotograma 50, por decir algo que sea acá. ¿Sí? Y decirle, no, aquí la opacidad va a ser 100. Pero ¿qué sucede? El programa no reconoce esos parámetros automáticamente. Miren que ahora me lo volvió, fue todo sólido. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito hacer yo? Necesito activar estos marcadores que son como cronómetros. Yo activo los marcadores y miren cómo cambia. Y empiezan a aparecer esos punticos que se llaman keyframes. Esos son los keyframes con los que yo hago las interpolaciones, las animaciones. Aquí en After, en Premiere, en Animate, en todos los programas que involucren animación, siempre van a trabajar con keyframes, ¿cierto? Entonces, yo activo los relojes, automáticamente se activan los keyframes. En este primer fotograma, los keyframes quedaron convertidos en ¿qué? Con la propiedad de opacidad en 0, ¿sí? Ahora, ¿yo qué hago? Me voy al siguiente fotograma clave. Recuerden que yo les había dicho, yo estoy haciendo animación, yo hago el movimiento del punto A al punto B. Y aquí estoy haciendo eso. No estoy haciendo un movimiento literal porque no se está moviendo nada. Simplemente le estoy cambiando una característica. En el punto A está en 0, en el punto B está en 100. Entonces, este va a ser mi punto B. ¿Qué hago yo? Puedo irme y aumentarle de una vez el valor y miren lo que aparece acá. Automáticamente se genera el keyframe porque modifiqué la propiedad. Entonces le estoy diciendo al programa, en el 1 está en 0, en el C está en 100. ¿Sí? Cuando yo haga el movimiento, miren que ahora sí lo hace automáticamente el programa. Con la barra espaciadora lo hago que funcione y empieza a desplazarse. ¿Qué sucede? Que le di mucho tiempo, aquí le di 1 minuto. Entonces yo puedo tomar el fotograma y decir, mire, reduzca el tiempo. ¿Sí? Y cuando yo empiezo a hacer eso, entonces el programa solito empieza a mostrarme qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Y así funciona todo en After Effects, a partir de ese mismo mecanismo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que yo podría haber generado automáticamente esos fotogramas, los keyframes que están acá. Entonces, cuando yo necesite moverme entre los keyframes, tengo estas herramientas para ubicarme realmente sobre el keyframe que esté. Entonces, yo necesito generar más keyframes acá porque necesito hacer otro cambio de otra característica de la posición, de la rotación o de algo. Yo recomendaría activar todos los keyframes y miren lo que sucede acá. ¿Sí? Entonces yo los manejo desde este espacio y aquí es donde se visualizan. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir al programa que cuando arranque la imagen debe estar así. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ensanchando la imagen. ¿Sí? Pero cuando termine, la imagen además de ser sólida, tiene que estar completamente abierta. Y miren la animación cómo se va a ir viendo. ¿Sí? Como si fuera una cortinilla. ¿Sí? Entonces, esto es ejercicio de animación. Miren que le estoy dando y estoy alterando dos parámetros de esa capa. ¿Qué es cuál? La opacidad y la escala. Lo escalé de manera vertical. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo simplemente dos variaciones. ¿Listo? ¿Y las fotos de qué son? Porque dice abajo, La, anotaciones para que vueltas, ¿no? para que de vueltas, exacto. Entonces, vamos por pedazos. Entonces, miren, ya hice la animación del fondo. Entonces, yo necesito que el fondo quede así. Listo, ya tengo animado mi fondo. Yo puedo decirle, bueno, otra cuestión es, si ustedes se dan cuenta, esto me muestra una franja de color como moradita de extremo a extremo, porque como son imágenes, no dependen de un tiempo. Si yo trajera un clip de video de 10 segundos, pues se va a ver recortado hasta los 10 segundos. Si yo traigo una animación de 5 segundos,
se va a ver recortada hasta los 5 minutos, hasta los 5 segundos. Pero como la imagen no depende del tiempo, sino que yo puedo dejar que se vea todo el tiempo o puedo ocultarla en un momentico, ¿cierto? Yo tengo la posibilidad de reducir estos espacios de esta manera misma. Desde los extremos hago esto, ¿sí? Y esta imagen, este elemento solamente se va a ver en este transcurso de tiempo. ¿Qué es lo que yo les digo? Si fuera un video, ese video me está diciendo que tiene 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, no sé. Si fuera una animación, lo mismo. Pero como son imágenes, van de lado a lado, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar a decirle, listo, este va a ser mi elemento, pero como mi elemento va a tener una transición, posiblemente este elemento llegue hasta cierto punto, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber en qué punto estoy? Hay una forma muy sencilla. Esta es la cabeza lectora que me está diciendo que está en el minuto 20. ¿Sí? Aquí tengo el reloj, miren. ¿Sí? Entonces yo necesito que la cabeza lectora vaya a los 30 segundos, pues entonces yo numéricamente podría decirle que me ubique esto a los 30 segundos. Porque quiero que esa animación simplemente dure 30 segundos. Y esos son 30 segundos. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, más o menos coincide con el tiempo de la animación. La animación entonces fue simplemente realizada en 10 segundos. ¿Cómo hago yo para verificar? Muevo la cabeza desplazada, la cabeza de la lectora, y me está diciendo que sí, que fueron 10 segundos. ¿Sí? Entonces, esta es la manera como yo puedo irme desplazando también en el tiempo. ¿Sí? No solamente con la cabeza lectora, sino con el cronograma, con el cronómetro que está en este costado. ¿Listo? Trabajemos con la siguiente capa. Entonces la capa es la R. No, yo no quiero que sea la R, yo quiero que empiece en orden. Entonces yo quiero arrancar con esta. ¿Sí? Con esta capa, que es la capa de la O. Entonces a la mayoría de imágenes habría que modificarle lo de los píxeles, ¿no? ¿Cómo así que lo de los píxeles? Bueno, lo de la calidad. No, no porque yo se la modifico al proyecto y el proyecto ya asume todo. Entonces yo no tengo que hacerlo capa por capa. Ya el proyecto mire que siempre está en cuarto. Ya lo coge. Entonces ya asume todo toda la... Exacto. Exacto, ya asume toda la calidad de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, voy a animar la letra O. ¿Listo? Ah, bueno, las herramientas están acá en la parte superior. ¿Sí? Estas son las únicas herramientas. Si ustedes observan, son herramientas muy similares a las de Illustrator, por lo menos para hacer lo que es el manejo del elemento. La rotación, la traslación, la escala, la creación, ese tipo de cosas. ¿Sí? Exacto. Entonces, es muy similar. Ahora, vamos a hacer realmente una animación. Entonces, lo mismo. Yo puedo tener como referente el tiempo que utilicé para hacer la aparición del texto, porque miren, ahí ya está, ya como activé la capa de la O, miren que ya ahí ya está la O. Pero yo necesariamente no necesitaría que estuviera la O ahí, sino que aparezca el fondo, esté 5 segundos el fondo vacío, y después de esos 5 segundos empieza a entrar la O, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer que la O se anime y empiece a caer, por ejemplo, baje. Entonces lo mismo, miren, despliego, encuentro propiedades de transformación, ¿sí? Como nosotros no somos hábiles en lo que estamos trabajando, pues yo recomendaría, activo todos los relojes porque yo no sé qué quiera moverle en determinado momento, ¿sí? Se supone que yo debería saber que quiero que rote, que se escale, pero puedo llegar a generar algún movimiento extra en determinado momento, entonces yo activo todos los relojes en el punto en que quiero que la cabeza lectora empiece a leerme la animación, ¿sí? Pero entonces lo que les digo, miren, ese es el primer punto. Y yo no quiero que esté en el primer punto de la animación, esté mi elemento. Yo quiero que esté afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a obtener esto. Aparece en la pantalla o el fondo, está un tiempo y dentro de, esto fue en el segundo 19, pongámosle que en el segundo 25, acá, mi texto o mi letra debería estar en esta posición. ¿Sí? Entonces miren que empiezan a aparecer otros elementos. Esta es la línea de movimiento, lo que me está diciendo en qué dirección está. ¿Sí? Y ahora cuando yo voy y lo muevo, entonces simplemente va a suceder esto. Se va a abrir la pantalla, está un tiempo vacío y después de ese tiempo, que ya fue mucho, ¿sí? Empiezo a ver que la letra empieza a aparecer. ¿Sí? Y solamente le di un movimiento. ¿Qué movimiento? Ah, bueno, en esta parte ampliamos para ver un poco mejor los fotogramas, ¿sí? Le di un movimiento de desplazamiento, ¿sí? Pero también le podría dar un movimiento de giro, una rotación, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Debajo del mismo fotograma, ¿sí? Yo le digo, quiero que quede, bueno, selecciono la herramienta,
y yo le digo, quiero que haga este movimiento, por ejemplo. ¿Sí? Y miren lo que va a suceder. La de rotación. ¿Sí? No, el palito aparece en el momento en que yo le doy una interpolación. En el momento en que yo le estoy diciendo, usted está aquí y luego tiene que estar acá, entonces él me está mostrando cuál es el recorrido que está haciendo. ¿Sí? Y miren, ya rotó. Pero digamos, con esa misma herramienta de rotación, uno mismo le da el movimiento. O sea, sí, lo que uno hace con el mouse es cómo se va a ver. O sea, si es poquito, ¿Sí? o sea, poquito. O sea, Igual, o sea, yo lo hago así porque pues yo ya tengo un conocimiento. Pero aquí están los grados, aquí están los porcentajes, aquí está todo lo que yo necesite. Numéricamente yo le puedo decir, no, róteme 15 grados, róteme 45 grados, y él va a hacer esto. ¿Sí? Pero entonces yo le dije, róteme 270 grados. No los 360 de la circunferencia, sino 270 para qué. bueno, ¿Sí? Exacto. Entonces, eso lo estoy haciendo yo de esa manera, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Puedo darle opacidad también, ¿cierto? Entonces yo puedo decirle desde mis fotogramas que ya están configurados, aquí en el primer fotograma no debería tener 100%, sino que debería tener 0%, y en el otro fotograma, miren que aquí no hay nada todavía, ¿cierto? Voy y le digo que ese 100% tiene que convertirse, ese 0% tiene que convertirse en 100%. Entonces ya hice 3 modificaciones, la posición, la rotación y, la obesidad. y la opacidad. Entonces miren lo que va a suceder, ¿sí? Entonces entra rotando en transparente y queda en el punto en sólido. Y así puedo seguir haciéndolo letra por letra. Ya. ¿Sí? Dígalo.